De nuestra serie La Tentación se llama ¿Para qué estamos velando? ¿Para qué estamos velando? En esta lección vamos a considerar algunos de los tiempos cuando estamos en peligro de entrar en la tentación, por lo que debemos estar orando y velando. Vamos a considerar que tiempos en los que estamos en peligro de entrar en tentación. Número 1, debemos velar en tiempos de prosperidad. Número 2, debemos velar por no caer en un sueño espiritual. Número 3, debemos velar en tiempos de regocijo espiritual. Y número 4, debemos velar en tiempos de autoconfianza. Repito, debemos velar en tiempos de prosperidad, debemos velar para no entrar o no caer en un estado de sueño espiritual. Número 3, debemos velar en tiempos de gran regocijo espiritual. Y número 4, debemos velar en tiempos de autoconfianza. Parece que todos estos tiempos no ameritan o no se ve la necesidad de velar y orar, pues todo parece de maravilla, ¿no? Estás en prosperidad, estás en regocijo espiritual, te sientes fuerte, te sientes poderoso y parece que no necesitas nada. Pero esos son los tiempos muy peligrosos precisamente porque no parece que hubiera esa necesidad. Pues todo está bien. Bueno, hoy vamos a aprender por qué es importante velar en estos tiempos. Número 1, velar en tiempos de prosperidad. Un tiempo de prosperidad, escuche bien, inusual, no común, que Dios en su misericordia nos permite experimentar, es ese tiempo normalmente acompañada por una hora de tentación. Y por eso es importante velar. A menos que Dios nos dé un suministro especial de su gracia, la prosperidad es una tentación en dos formas. Primero, porque provee una oportunidad para los deseos pecaminosos del hombre. Te está yendo bien, empiezas a sentirte autosuficiente, estás ganando dinero y el dinero te permite hacerte de cosas que a lo mejor alimentan tus deseos pecaminosos de la carne y poco a poco te estás metiendo en problemas. Por esto este es el buen tiempo para velar y para orar. La prosperidad y la tentación van juntas. ¿La prosperidad qué? Y la tentación van juntas. De hecho, la prosperidad es una tentación. Puede ser una tentación. Libro de Proverbios, capítulo 1, en su versículo 32, Proverbios 1:32, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios 1:32, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Sabe por qué? Porque la prosperidad endurece su corazón para recibir
la instrucción o la advertencia, y porque en sus pensamientos la realidad del día del juicio está muy lejos. Todo está cómodo, todo está tranquilo, no pasa nada, no tiene ninguna necesidad porque todo tiene. Entonces en lo que menos piensa es en el día del juicio final. Y eso puede llevarlo pues a estar descuidando su vida espiritual, y la prosperidad puede resultar en un grave peligro de entrar en la tentación. Sin una ayuda especial de parte de Dios, la prosperidad puede tener una influencia devastadora sobre los creyentes. En el libro de Proverbios, también en el capítulo 40, en el versículo 8, miremos lo que dice Agur. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué claro está esto. No me des pobreza ni riquezas. Manténme de lo necesario. ¿Cuántos tienen lo necesario? ¿Verdad que no te quejas porque no eres rico? Con eso que tienes es suficiente. Y a veces en eso que tenemos también nos vamos a sentirnos, no sé, famosos, importantes. Agur, o el proverbista, veía ese peligro, y por eso él dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Y el apóstol Pablo nos habla en una de sus cartas que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, porque eso es realmente lo único que necesitamos. No necesitamos más. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice el versículo. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea, escuche bien, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Agur, en este caso, oraba contra las riquezas debido a las tentaciones que le pueden acompañar. Y en el libro de Oseas, si quieres ir también conmigo, Oseas capítulo 13, en el versículo 6, dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Está hablando de una prosperidad tremenda. Pero él dice, se saciaron, se atiborraron, pero se olvidaron de mí. Qué peligroso es entonces la prosperidad cuando no se sabe manejar y cuando nos hace olvidarnos de dónde viene esa prosperidad. Empezamos a sentirnos inteligentes, sabios para hacer negocios, astutos para ganar dinero, y empezamos a halagarnos a nosotros mismos y no reconocer que es Dios que en su misericordia nos está derramando esa bendición. ¿Para qué? ¿Para qué nos da tanto el Señor cuando nos prospera? Para bendecir, cubrir tus necesidades básicas y derramar bendición a otros. Para eso somos llamados y para eso somos instrumentos de bendición. Cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades, el resto para la obra, para los misioneros en este caso podría ser, para algún hermano que está en necesidad, para algún problema financiero de algún hermano que está pasando pruebas. Para eso es.
no para sentirnos superiores, no para sentirnos más. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Este es el peligro preciso del cual el Señor advirtió a los israelitas en Deuteronomios, porque está también allí, en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículos 11 al 14, la palabra dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios está advirtiéndoles a ellos que serían prosperados. Dios había visto la aflicción y el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Escuchó su clamor, su angustia y los liberó, pero ahora les está advirtiendo: yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, pero ten cuidado de que cuando tú construyas casas nuevas, tus vacas y tus bueyes se aumenten y todo te vaya bien, no te olvides de mí. Y es la misma advertencia para nosotros. Velemos y oremos cuando Dios nos prospere para que no nos olvidemos de Él. Y no se ensoberbezca nuestro corazón como pasó con su pueblo, a pesar de las advertencias del Señor. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, el creyente puede regocijarse de prosperidad. Dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, el hombre nada obtiene por sí mismo, sino es que Dios le permite obtener. Dios es quien nos da la vida, Él es quien nos da las fuerzas, de Él es quien recibimos la sabiduría y la inteligencia para realizar las cosas, y todo viene de Él. Por eso dice: disfruta o goza del bien, y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto uno como lo otro. Todo viene de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Nunca deberíamos olvidarnos de que la prosperidad trae peligros reales que deberían ser cuidadosamente vigilados. Piense, por ejemplo, en unos momentos en este peligro o en estos peligros. En la prosperidad, nuestra vida cristiana está en peligro de perder su realidad interior. Y esto es por lo que ya vimos en lecciones pasadas, porque puede sujetar al alma a toda clase de poderosas tentaciones. Y por eso debemos estar muy vigilantes. Otros peligros también es la prosperidad. En la prosperidad estamos en peligro de tomar demasiada satisfacción de las comodidades de esta vida. Las comodidades nos pueden hacer olvidar la necesidad. ¿Cuándo es cuando más buscamos a Dios? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos aflicciones. Por eso dice la palabra y el consejo de Dios que debemos considerar de no tomar demasiada satisfacción de nuestras comodidades como para olvidarnos del Señor. Y también la prosperidad nos vuelve duros
e insensibles en nuestra vida cristiana. Nos empezamos a sentir poderosos, nos empezamos a sentir autosuficientes, nos empezamos a sentir superiores a otros y estamos entrando en un peligro muy delicado, muy serio, el camino de la tentación. Si nosotros no tomamos precauciones, esto nos va a hacer un blanco muy fácil para los engaños del pecado y nos va a ser propensos a caer en las trampas del enemigo que nos tiende con su astucia y con su sagacidad. En tiempos de prosperidad, seamos agradecidos con el Señor y seamos conscientes de los peligros y dediquémonos a velar y a orar para que no caigamos en tentaciones. Fallar en hacer esto ha sido el tropiezo de muchos hombres, de muchos creyentes, de muchas personas. La sabiduría nos exige que tomemos ejemplos de sus tristes experiencias para que nosotros no caigamos en esas cosas. Bienaventurado el hombre que teme siempre, pero especialmente en tiempos de prosperidad. Amén. Número 2, debemos velar para no caer en un estado de sueño espiritual. ¿Cuántos tienen sueño? El calorcito empieza a afectarnos. Pero no está hablando del sueño físico que todos tenemos y que es válido porque este cuerpo es débil. Pero está hablando del sueño espiritual. Como también ya aprendimos, si nosotros descuidamos la comunión con Dios y cumplimos nuestros deberes cristianos meramente como costumbre, quiere decir que peligro está muy cerca de caer en la tentación. Y es cuando es muy necesario velar. Si te encuentras en este estado, necesitamos despertar y mirar alrededor, que la tentación está muy, muy cerca ahí a nuestro lado. Estamos en peligro de caer en una condición espiritual, la cual vamos a lamentar el resto de nuestra vida. Podrías tú decir, pero esto es muy exagerado, hermano. Es que, hermano, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es un pasatiempo. Se trata de vida o muerte. ¿Vives para Dios o mueres? Por eso es que la comunión con Dios es tan importante que cada creyente la cultive de manera individual y profunda. De ello depende su vida espiritual, de que pueda avanzar, de que pueda crecer y que pueda madurar y producir. Si no hay comunión con Dios, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo sabemos que Él es real si no le conocemos? Es muy importante esto entonces. La prosperidad entonces vuelve insensible al corazón de los creyentes. Debemos velar para no caer en ese sueño espiritual. Debemos despertarnos para que no sea demasiado tarde. En este estado de sueño espiritual es suficientemente malo en sí mismo, pero es una advertencia de que algún estado peor puede estar desarrollándose y que está muy cerca a la puerta. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto de Getsemaní? Los discípulos estaban en un estado físico y espiritual dormidos. Jesús dijo, estén aquí un momento, yo voy más adelante y oro. Oren y velen para que no entren en tentación. Él caminó más adelante y estuvo orando, y cuando regresó, sus discípulos estaban orando.
estaban dormidos, estaban durmiendo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Jesús es quien les estaba diciendo. Sabemos qué tan cerca estaba uno de ellos. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Ese hombre atrabancado, impetuoso, ese hombre que hablaba cuando debía estar callado, pero él estaba muy cerca de ese amargo momento de la tentación. Mateo 26, versículo 40 y 41 nos habla de aquella mujer y muchacha que se acercaron y le dijeron: tú eres uno de ellos, tú estabas con ellos, tu hablar te descubre. Y él dice: no, yo no soy, yo no conozco a ese Señor. Y luego más adelante también vamos a mirar también allí en el Mateo 26 para confirmar. 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 8, habla de la novia que estaba dormida e indispuesta para abrir la puerta al amado que llegaba a esas horas de la madrugada. Para cuando ella se arregló, se levantó, su amante ya se había ido. Y no fue sino hasta después de mucho tiempo, cuando por tristeza y llena de dolor, por fin pudo encontrarlo. Qué triste que el sueño nos impida de grandes cosas que Dios tiene en mente para nosotros. En la misma manera, los creyentes pueden tener sueño espiritual y sentirse muy indispuestos a despertarse y a buscar la comunión con Dios. Conozco aquí en la iglesia muy contadas personas que se paran temprano a orar. Bien haríamos todos en pararnos temprano, cuando la mente está despejada, cuando todo está en silencio, y que podemos tener este acercamiento tan profundo con Dios. Yo estoy seguro que la vida de muchos cambiaría. Estoy seguro que Dios abriría el entendimiento para recibir la palabra con más claridad. Estoy seguro que tendrían la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas y las tentaciones que a diario vienen contra nosotros. El sueño espiritual nos ha privado de mirar el poder y la gracia de Dios, y hemos fallado en no buscarle. Bueno, ya por lo menos de día, pero buscarle en oración, leyendo su palabra. En esos casos,
Cuando no buscamos al Señor en oración, trágicas cosas pueden suceder en nuestras vidas, que nos derrumban, que nos destruyen, y en muchos casos no volvemos a recuperar esa vitalidad del cual antes disfrutábamos. Aprenda a deleitarse en la oración con Dios. Descubra la bendición de platicar con el Creador del universo, que anhela esos encuentros con su creación, con sus hijos. Es maravilloso disfrutar de esa libertad y de esa paz tan grande que Él derrama sobre nuestras vidas cuando de corazón le buscamos. ¿Cuántos se acuerdan del rey David? Aquella tarde que se levantó de su recámara y se fue allí al terrado y miró a aquella mujer que se estaba bañando y que lo llevó hasta el pecado del adulterio. Él estaba despertando de su sueño y no estaba velando y orando. Cuando su ejército estaba en guerra, como el comandante en jefe de ese ejército que tenía que estar allá, él estaba durmiendo. Por eso cuando vino la tentación, no pudo frenarse y desagradó a Dios y sufrió y nunca volvió a levantarse. Ciertamente que Dios lo perdonó, pero él tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado. No podemos escapar. Dios en su misericordia le perdonó la vida a él. Nos perdonó la vida a nosotros, para que nos sigamos arriesgando a ofenderle, menospreciando su consejo y su palabra. Algo terrible puede suceder más adelante. Por eso atendamos el consejo de Dios. Esta tarde David se levantó de su lecho. En 2 de Samuel capítulo 11 tú puedes leer esa historia y esta parte trágica de la historia de la vida de David está registrada para nuestra advertencia y deberíamos examinarnos continuamente. ¿Con qué intensidad estoy orando al Señor? ¿Con qué profundidad estoy intimando con Él? ¿No acaso serán oraciones de costumbre? ¿No acaso serán oraciones superficiales, aprendidas, mecánicas? Deberíamos platicar con Él como aquel amado que admira a su Señor y que le busca de corazón. Quisiera presentar algunas preguntas que, si nos las hacemos con sinceridad, pueden ayudarnos. La primera es, ¿cuáles beneficios estoy recibiendo de la lectura de su palabra? ¿En qué me está beneficiando leer la palabra de Dios? Es posible que a lo mejor ni la entendemos. Es posible que a lo mejor nos aburre, que no le hayamos sentido, no le hayamos significado. Y esto es demasiado triste para un creyente, para un hijo de Dios que dice conocer a Dios. ¿Cómo conoce a Dios si no entiende su palabra? ¿Cómo sabe lo que es Él o cómo es Él si no lee su palabra? Otra pregunta. ¿Está recibiendo provecho de leer la palabra de Dios como antes lo tenía? O sea,
lo sigue leyendo usted con la misma hambre que cuando usted conoció a Dios. Había un hambre intensa y usted se pasaba horas y horas leyéndola. ¿Hoy es lo mismo? ¿O ya no hay apetito por alimentarse de la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Se ha enfriado su celo? Porque puede ser que sigues haciendo las mismas obras como antes, pero ¿está realmente calentándose a tu corazón por el amor de Dios? ¿Se calienta tu corazón al servir a Dios como al principio? Cuando te involucras en tu área de ministerio para servir a Dios, ¿lo haces con esa misma pasión? ¿Con ese mismo anhelo? ¿Con ese mismo deseo? ¿Con esa misma alegría? ¿O se ha vuelto una rutina, una costumbre? ¿Recuerda usted la carta que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4? Le elogia todas las obras buenas que él hizo. Vamos a mirar para resaltar algunas cosas muy importantes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: yo conozco tus obras. Cuando dice yo conozco tus obras es porque la iglesia era muy trabajadora. No era una iglesia que estaba tibia, que no era una iglesia que estaba indiferente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No, la iglesia no era una iglesia de creyentes que eran espectadores de los demás. Dice, y conozco también tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aquí está el celo con el que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta es una iglesia modelo. Esta es una iglesia perfecta. Esa es la iglesia que queremos ser nosotros aquí. Pero hay un pequeño detalle que Jesús dijo, pero por este pequeño detalle, todo lo demás se echó a perder. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dónde está tu primer amor? Tu segundo amor y tercer amor, ¿dónde están? ¿Hay primero, segundo y tercero o es el único amor que le debemos a Dios? Pero esta iglesia, a pesar de que hacía muchas cosas, todo lo hacía mecánicamente. Primera de Corintios 13 habla de ese amor puro. Habla de que si tú hablas lenguas humanas y angelicales, pero no tienes amor, de nada sirve. Puedes entender toda ciencia y dar tu vida y tus recursos para dar de comer a los pobres, pero si no tienes amor, ahí está hablando de que el amor es muy importante en la vida de un creyente. Y en la vida de la iglesia de Éfeso, precisamente, eso es lo que estaba faltando. Entonces aquí encontramos una iglesia que estaba durmiendo espiritualmente. Otra pregunta muy importante. ¿Te estás volviendo negligente en los deberes de la oración o el escuchar la palabra de Dios? O sea, a lo mejor leer la palabra ya no es tan sabroso para ti. A lo mejor ya no hay tanta hambre para leer, pero por lo menos cuando vienes a la iglesia de veras le pones sentido a la palabra. En verdad sales lleno de la palabra cuando te retiras de la casa de Dios una vez que has escuchado la enseñanza. Deberíamos preguntarnos continuamente esto. En lo personal, de veras, ¿qué me llevo después de cada predicación?
Por eso cuando nos preguntan a la semana qué estudiamos, no nos acordamos porque no se nos quedó nada. Nada nos tocó en nuestra vida porque estábamos fríos, sentados, pero ausentes. ¿Creen ustedes que esta es la iglesia que Dios quiere para su reino? No, hermanos. Otra pregunta muy importante. ¿Se está volviendo cansado de la vida cristiana? Dices, ¿para qué tanta iglesia? ¿O para qué me esfuerzo tanto si puedo ir solamente cada 8 días? Hoy me voy a quedar a descansar porque lo merezco. He trabajado arduamente. Creo que merezco un descansito. Y algunos se ausentan hasta por meses. Llega la tentación y los envuelve fácilmente porque no tienen la fortaleza espiritual para resistir. ¿Cuáles son los motivos para venir a escuchar la palabra de Dios? ¿No quisieras secretamente que la vida cristiana no fuera tan angosta? ¿Para qué tantas normas? ¿Para qué tantas condiciones? Esto es lo que el mundo quiere. Un camino holgado, ancho, amplio, donde pueden hacer todo lo que quieran, pero el camino de Dios es sumamente angosto. No podemos llevar ni maletas cargando. Tiene que ser muy ligero. Pero una vida de oración es la que nos fortalece para poder aguantar el rigor del camino, para agradar con nuestra vida al Señor. Y por último, de estas preguntas, no de la clase, ¿está creciendo tu amor y deleite de estar con el pueblo de Dios? O sea, ¿disfrutas tu venir y encontrar con tus hermanos, saludarlos y darle un abrazo y estás feliz aquí? Es lo que quiere decir. ¿Encuentras deleite? ¿O estás así tan serio como ahorita con todos? Dios nos llena de alegría, ¿sí o no? Aun cuando tenemos pruebas, aun cuando tenemos tribulaciones, su paz está en nuestro interior, por lo que debíamos estar también con regocijo, como iglesia, como familia. Cuando yo te veo a ti, yo doy gracias a Dios porque Dios ha sido fiel contigo. Y me alegra verlos, porque Dios nos trae para ser familia, para ser pueblo. Para eso nos ha llamado. Entonces, si tú no encuentras el disfrutar de venir a estar con los hermanos, a sentarte, a escuchar la palabra, a cantarle a Dios con todo tu corazón, si no es deleite esto para mí, realmente estás perdiendo tiempo. Deberías estar orando y velando mejor para llenarte de Dios, de ese fuego, de esa pasión y de ese celo que un día estuvo en tu corazón. ¿Está basado tu amor fraternal en las cosas que a ti te gustan de ellos o en los beneficios que puedes recibir de ellos? O sea, ¿buscas más bien tu bienestar y tu comodidad que el de los demás? Si tus respuestas de estas preguntas encuentras que algunas cosas son ciertas, entonces debes preocuparte y empezar a velar y orar para salir de esa situación. Número 3, debemos velar en los tiempos de gran regocijo espiritual. ¿En qué momentos debemos velar? En gran regocijo espiritual. En tiempos de gran bendición,
Puede ser, frecuentemente son, por la malicia de Satanás y por la debilidad de nuestros corazones, tiempos peligrosos de tentación. Pablo se dio muy bien cuenta de esto. Ustedes saben, por lo que hemos leído, que él recibió una revelación directa del Evangelio a su corazón, pero dijo, me fue dado un aguijón que me abofetee y me haga recordar, por decirlo así, que no es por mí. De lo cual también yo le he pedido a Dios que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo sabía muy bien de esto, de ese aguijón en 2 de Corintios capítulo 12, 1 al 9. Y también nos acordamos de aquellos 3 discípulos que estaban en el monte de la transfiguración. Pedro dijo, Señor, hagamos aquí 3 enramadas y aquí nos quedemos, porque esto está fantástico. ¿Para qué vamos a la gente? Ni nos dan tiempo para comer. Jesús dijo, no, Pedro, no es así. Bajando del monte encontraron a un hombre que tenía a su hijo con demonios. Y le dijo, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio. Señor, por favor, haz algo. Al pie de cada monte de transfiguración está la necesidad. Por lo que nuestro deseo no es quedarnos en la presencia de Dios, sino ir a la necesidad de la gente. Ahí donde se aplica y se pone en prueba la fe, la fuerza y el poder que hemos recibido en la cúspide del monte de la transfiguración, de la presencia de Dios. Es a pie de monte donde está la necesidad, es fuera de la puerta donde está la necesidad, y es allí donde Dios nos envía. Debemos velar también entonces en tiempos de gran regocijo espiritual, de grandes triunfos. Jesús experimentó, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando él fue bautizado, que dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo en forma corporal como paloma descendió y una voz del cielo se oyó que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el versículo siguiente dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué? A ser tentado. Después de un gran regocijo espiritual, viene la tentación. Puede llegar la tentación, o está muy cerca la tentación. El diablo sabe muy bien que podemos estar tan llenos de gozo que no veamos y que no velemos contra sus maquinaciones. El diablo usa estas oportunidades para su propia ventaja. Si Dios te bendice con un gozo espiritual, puedes regocijarte grandemente, pero no digas en tu corazón, como dijo el salmista, nunca seré conmovido, Salmo 36. Porque no sabes cuándo de pronto Dios puede esconder su rostro sobre ti, ni cuándo también un mensajero de Satanás puede ser enviado para abofetearte. Entonces necesitamos velar y orar. Debemos notar otro punto muy interesante. Hay bendiciones espirituales muy genuinas que debemos desear ardientemente, pero nunca debemos olvidarnos de que a veces hay personas que se engañan a sí mismas pensando que están llenos del amor de Dios, cuando en realidad es solamente su propia imaginación. ¿A cuán grandes estragos puede conducirnos las falsas experiencias? Si una persona se jacta de sus experiencias del amor de Dios,
llenando su alma, y sin embargo vive como una persona mundana, se está engañando a sí mismo y está en peligro de sufrir una gran decepción. ¿Estamos bien hasta aquí? Número 4, debemos velar en tiempos de autoconfianza, cuando te sientes más seguro. Primero, todo te ha ido bien, hay prosperidad en tu vida, es posible que estés orando y leyendo la palabra, estás cumpliendo con tus deberes, y eso te hace sentirte fuerte, poderoso, autoconfiado. Cuando una persona está llena de autoconfianza en sí misma, normalmente la tentación está muy cerca. El apóstol Pedro nos da un ejemplo de esto en el libro de Mateo. Vamos ahí, por favor. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 33 en adelante. Respondiendo Pedro, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué está manifestando Pedro aquí? Una seguridad tremenda en sí mismo, una autoconfianza. Es más, dice, aunque estos te nieguen, o sea, todos ellos pueden abandonarte, pero yo no te abandonaré. Todos ellos pueden negarte, pero yo no te negaré, Señor. Si es necesario ir hasta la muerte, yo estoy listo. Tremenda confianza tenía. Tengamos cuidado cuando empezamos a sentirnos poderosos. No es malo sentirnos poderosos, pero cuando tomamos esto más para descuidar nuestra vida de oración, estamos en el borde del precipicio. Y cualquier empujoncito de la tentación nos puede hacer caer. Velar en tiempos de autoconfianza. No pasó mucho rato cuando Pedro precisamente estaba haciendo lo que dijo que nunca haría. Cuán frágil somos los seres humanos. No somos nada, mis hermanos. Y por más que nos sintamos poderosos, inteligentes, capaces, suficientes y confiados, estamos muy, muy equivocados. Mejor miremos al Señor y temamos para aferrarnos a Él y no soltarnos, porque lejos de Él es la muerte. Fue solamente un corto periodo de tiempo después de estas palabras cuando Pedro hizo lo que afirmaba que nunca haría. Y cuando se dio cuenta, dice la palabra, que lloró amargamente. ¿Te imaginas el dolor de Pedro de saber que había fallado otra vez? Así como cuando tú la riegas otra vez y dices, Señor, perdóname, te fallé otra vez. Dios usó esta caída de Pedro para enseñarnos a ti y a mí, también a él, sobre la necesidad de confiar solamente en Dios y no en nosotros. Fíjense lo que dice Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. Cuando leemos este versículo, nosotros estamos pensando o bien en la idea de una persona que confía en el otro hombre. Pero también está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre, en sí mismo. Tú mirándote a ti mismo eres un varón perfecto, íntegro, fiel, derecho.
pero ese concepto tendrá Dios también de ti, porque Él te conoce más perfectamente que nadie. Este mundo está lleno de tentaciones y de engaños. Hay algunas personas necias que parecen confiar en que ellos no caerán, aunque otros lo hagan. Si somos sabios, hermanos, no tendremos confianza en nosotros mismos. Más bien pondremos nuestra confianza en el poder preservador de nuestro Dios. La primera cosa acerca de velar es saber para qué estamos velando. Estamos velando por los tiempos peligrosos, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de sueño espiritual hay que estar velando, en tiempos de gran regocijo y en tiempos de autoconfianza. Y aún así, cuando nos esforzamos para mantenernos despiertos, velando, puede ser que aún así le fallemos a Dios. Puede ser que aún así causemos tristeza a su corazón. Pero es tan importante para nosotros saber que Él nos recibe en sus brazos, que Él nos está llamando. Dice, vuelve a mí. A pesar de que su corazón duele, a pesar de que su corazón se entristece, Él aún dice, ven a mis brazos, ven a mi presencia. Seguro nunca nos rechazará, porque Él anhela tenernos tan cercas que podamos caminar con Él en esa pureza, en esa santidad y en esa fuerza que Él tiene para nosotros. Él necesita ver nuestro arrepentimiento y nos puede llevar a su casa otra vez. ¿Cuántos creen esto? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a entonar este canto que cantamos hace rato, buscando con todo el corazón exaltarle a Él por lo que Él ha hecho en nosotros, recibirnos con sus brazos de amor. Recibirnos sin reproche. Amén. Oh, gracias, Señor. Exaltado seas tú.